El título de hoy de la palabra del Señor se llama Puertas Espirituales. Amén, que Dios les bendiga. ¿Por qué le puse puertas espirituales, mi hermano? Hace unos días hablaba con una persona, mis hermanos, que me dijo algo que me dejó dando vuelta en mi mente. Me dijo esta persona: se me abrió una puerta y quiero aprovecharla. No es la mejor opción, pero igual la voy a tomar. Entonces, como nosotros estábamos hablando anteriormente de las decisiones que debemos tomar, yo medité y dije, puertas espirituales. Y esa frase me hizo pensar mucho, mis hermanos, porque en la vida diaria se abren muchas puertas. Amén. Puertas de trabajo, puertas de estudio, puertas de oportunidades, puertas que parecen buenas, pero no siempre lo son. Amén. Y lo mismo ocurre en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que cada decisión que tomamos abre una puerta espiritual para nuestras vidas. No solo, mis hermanos, decidimos qué hacemos, sino que permitimos que entre en nuestro corazón, ¿no es cierto?, entre a nuestro hogar o a nuestra vida espiritual esas puertas que se abren o que se cierran, mis hermanos. Por eso hay decisiones, mis hermanos, que abren puertas de bendición, de protección, de dirección, de crecimiento, pero también hay decisiones que abren puertas que el enemigo usa para traer a nuestras vidas quizás confusión, desánimo, tropiezos también. Amén. Dios nos llama, mis hermanos, a ser administradores de las puertas, ¿no es cierto?, de nuestra vida espiritual, mis hermanos. Así como Nehemías, cuando construyó, ¿no es cierto?, las puertas de Jerusalén. ¿Para qué? Para que el pueblo estuviera protegido. Nosotros también debemos levantar esos muros espirituales, mis hermanos, y cerrar puertas, ¿no es cierto?, quizás que dañan nuestra relación con Dios. Pero también tenemos que abrir aquellas puertas que permiten que Jesús entre a nuestras vidas y gobierne nuestras vidas, gobierne nuestros corazones. Amén. Por eso en Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero para eso, mis hermanos, debemos abrir la puerta, ¿no es cierto?, de nuestro corazón, para poder entrar por la puerta de la salvación y hallar esos pastos, mis hermanos, esas bendiciones que Cristo nos ofrece. Entonces vamos a ir al texto, mis hermanos, que se encuentra en Efesios, capítulo 4, verso 27. Amén. Es cortito, mis hermanos, pero hay muchas veces que nosotros hacemos esto. Amén. Se pone de pies y lo vamos a leer todos juntos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, todos juntos: ni deis lugar al diablo. Nuevamente, a ver. Ni deis lugar al diablo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen sus asientos. Hoy hablaremos entonces de 4 puntos o 4 decisiones que definen esas puertas espirituales para nuestras vidas. Amén. Entonces, punto número 1: decidir qué puerta debemos cerrar. Hay puertas que solo se cierran cuando tomamos decisiones firmes, porque somos nosotros quienes debemos decidir, mis hermanos. Hasta aquí llega esto, o por aquí no entra nada más. Nosotros, mis hermanos, somos los que tomamos la decisión. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado un libre albedrío, y la decisión para cerrar y abrir puertas en nuestras vidas, en nuestros corazones, las tenemos nosotros. Y a continuación, mis hermanos, veremos algunas puertas que debemos ya, mis hermanos, debemos ya de cerrar en nuestras vidas. Amén. Primeramente, en la puerta del resentimiento y la puerta del rencor. Que Dios nos ayude. Y se cierra esta puerta, ¿sabe cómo? Perdonando. Amén. Y en Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también
os perdonó. Primeramente debemos ser benignos los unos con los otros, mis hermanos. Debemos ser misericordiosos unos con los otros, perdonando unos con los otros. ¿Por qué? Porque Dios también así nos perdona a nosotros. Si nosotros no somos capaces de perdonar, nuestro Señor nos perdonará. Porque si estamos acá atados en la tierra, su palabra dice que allá en el cielo también vamos a estar atados, también van a haber ataduras. Entonces la puerta del resentimiento y el rencor se cierra, mis hermanos, perdonando. Muchas veces nosotros cantamos esa, perdonando Jesús nos perdona, y la cantamos y a veces no perdonamos. Ahí estamos. Y se cría esa raíz de amargura en nuestra vida, en nuestros corazones, porque nos cuesta tanto perdonar. Que Dios nos ayude. Porque el resentimiento, mis hermanos, es como dejar la puerta entreabierta para que entre la amargura, para que entre la tristeza. Y ahí el corazón que empieza a endurecerse. Amén. Entonces nosotros no debemos hacer eso, no debemos dejar ni un poquito de la puerta así semiabierta, mis hermanos, para esas cosas, para ese pecado. Porque el enemigo, ¿qué hace? Viene al tiro, ¿no es cierto? Porque él está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Entonces cuando no perdonamos, la mente, mis hermanos, primeramente se contamina. El corazón se endurece. La paz de nuestra vida se va. Y el enemigo entra por esa brecha, ¿no es cierto? Por ese hoyito que tenemos ahí, de rencor, de amargura, de no perdonar. Ahí el enemigo empieza a entrar y empieza a hablarnos al oído, al oído, al oído. Y ahí se empieza esa raíz de amargura a crecer en nuestras vidas. Perdonar, mis hermanos, es una decisión, no un sentimiento. Nosotros no sentimos de perdonar, yo no siento de perdonar, yo sí siento de perdonar. No, mis hermanos. Nuestro Dios nos manda a nosotros a perdonar. Amén. A cerrar esta puerta, mis hermanos, porque cerrar esta puerta restaura nuestra comunión. ¿Con quién? Con Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Segundo, la puerta de la tentación. Se cierra saliendo del ambiente incorrecto. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Recuérdalo, mi hermano, fiel es nuestro Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos nosotros, mis hermanos, resistir. Amén. Sino que dará también juntamente con la tentación que va a dar. ¿Qué va a dar? La salida para que podáis soportar. Amén. Por eso tenemos, mis hermanos, que resistir. Amén. Porque dice, si no, quedará también nuestro Dios, ¿no es cierto? Con la tentación también nos dará la salida. Así que Dios nos ayude con la tentación. Amén. A poder apartarnos cuando veamos que estamos siendo tentados, poder apartarnos de esa tentación. Amén. Dios siempre da una salida, mis hermanos. Pero esa salida no es mágica. Muchas veces es decidir apartarse del lugar donde la tentación crece. Porque a veces es dejar quizás una conversación, a veces es apagar el teléfono, a veces es alejarse de una relación que uno está viendo que está haciendo mal, es mejor alejarse. A veces es no volver, ¿no es cierto?, a ese ambiente. Si ese ambiente te hace mal, si ese ambiente me hace mal, me alejo. Pero no dejo que el enemigo, ¿no es cierto?, me haga caer en esa tentación. Que Dios nos ayude. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá, ¿no es cierto?, de vosotros. Si nosotros nos sometemos a nuestro Dios y resistimos al diablo, porque Él va a estar ahí siempre. Siempre va a estar molestando, aprovechando la mínima cosa para nosotros, para hacernos caer. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos resistir al diablo. Y es más, ¿no es cierto?, Él huirá de nosotros si nosotros lo resistimos. Amén, que Dios les bendiga. Debemos resistir, debemos salir, debemos huir de ahí. La puerta de la tentación se cierra cuando dejamos, ¿no es cierto?, el ambiente que la alimenta.
¿Qué está alimentando nuestra vida? ¿Qué está alimentando nuestro corazón, nuestra vida? ¿De la palabra del Señor o la estamos alimentando de otras cosas? ¿Del pecado? Que Dios nos ayude, mis hermanos. También las puertas de las voces negativas, mis hermanos, se cierran oyendo a Dios. Hoy nosotras las mujeres, perdonen los varones, pero nosotras las mujeres somos tan buenas para pensar y pensar cosas, y a veces no pensamos cosas buenas, negativas. Somos tan trágicas a veces y nos ponemos a pensar y a pensar tantas cosas negativas. Pero que Dios nos ayude y saque eso de nuestras vidas. Amén. Porque las voces negativas se cierran oyendo a Dios, mis hermanos. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Todos, mis hermanos, recibimos voces diarias. Quizás voces de miedo, voces de duda, voces de críticas, voces que desaniman, voces que confunden, mis hermanos. Pero Jesús, ¿no es cierto?, dice que su pueblo oye su voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Nosotros somos ovejas del Señor? Amén. Entonces debemos oír la voz del Señor. Y yo las conozco. Mira, el Señor nos conoce porque somos ovejas de Él. Amén. Y me siguen. Eso debemos hacer. Oír la voz del Señor, seguirle a Él. Y no oírle al enemigo, ¿no es cierto? Sino que reprenderlo en el nombre de Jesús, fuera de mi mente, fuera de mis pensamientos, fuera de mi corazón. Amén. Porque cuando escogemos escuchar su palabra sobre las voces negativas, mis hermanos, esa puerta queda cerrada y no habrá nada ni nadie, mis hermanos, que la abra. Como decía ahí en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. No debemos darle lugar al diablo, porque Él está ahí, ¿no es cierto?, atento a nosotros, a los del mundo, no porque los tiene en sus manos, sino que a los hijos de Dios, ¿no es cierto? Ahí está con su ojo ahí, el acusador también es. Que Dios nos bendiga. También la puerta de la tibieza espiritual, mis hermanos, se cierra regresando a la consagración. Que Dios nos ayude, porque harto que nos falta a nosotros. Que Dios nos bendiga. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, os ruego por la misericordia, los ruega. Mire, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Dios se agrada de nosotros? ¿Se estará agradando de nosotros el día de hoy? Que Dios nos ayude, que es vuestro culto racional. Muchas veces pensamos que este es el culto racional y no es. El culto racional es cómo alabamos al Señor con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro caminar, con nuestro testimonio, con nuestro día a día, mis hermanos. Ese es el culto racional que Dios quiere que le hagamos nosotros a Él. Amén. Que Dios nos ayude. Y en Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios nos ayude para poder seguir la paz con todo y no ser hombres y mujeres rencillosos, rencillosas. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Y la santidad, que podamos día a día, como decía nuestra hermana Roxana, vamos en camino a la santidad. Día a día tenemos que santificar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra vida espiritual, pero también nuestro cuerpo tiene que ser santo para Dios. Amén. La tibieza, mis hermanos, se instala cuando dejamos la oración, la santidad, la consagración, la obediencia y también el compromiso con Dios. Que Dios nos ayude. No esperemos a fin de año para comprometernos en cosas para Dios. No, si ahora que viene el año nuevo me voy a comprometer para esto, me voy a comprometer para esto otro. No. Día a día comprometámonos con nuestro Señor. Amén. A hacer su voluntad y no nuestra voluntad.
Porque la puerta se cierra cuando decidimos volver, mis hermanos, a lo básico. Al amor, a la santidad, a la devoción, a la obediencia y a la búsqueda diaria de Dios. Debemos estar día a día buscando de la presencia de Dios aquí en nuestro hogar, donde quiera que estemos. El clamor, ¿no es cierto?, debe estar en nuestra vida, en nuestros corazones. Entonces no podemos buscar esas puertas de bendición si antes nos cerramos esas puertas incorrectas, mis hermanos, las que nuestro Señor Jesucristo no quiere que nosotros crucemos. Entonces, punto número 2, mis hermanos, o decisión número 2, decidir abrir las puertas correctas. Salmo 24:7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Quizá aquí el salmista le hablaba al pueblo de Jerusalén, pero en esta hora el Señor nos habla a nosotros. Este versículo, mis hermanos, declara algo clave, mis hermanos, que para que el Rey entre, ¿no es cierto?, alguien debe abrir esa puerta. Para que el Señor entre en nuestro corazón, ¿qué debemos hacer? Abrir nuestra puerta de nuestro corazón para que entre el Rey de Gloria. Amén. Dios nunca obliga la entrada, Él toca, mis hermanos. Amén. La decisión es nuestra. La abriremos esas puertas para que el Rey de Gloria entre, o permaneceremos con las puertas cerradas. Que Dios nos ayude en este día. Amén, para que nosotros podamos abrir esas puertas para que pueda entrar el Rey de Gloria en nuestra vida y poder gozarnos con Él, mis hermanos. Porque abrir puertas correctas significa, mis hermanos, abrir el corazón a su corrección. Abrir tiempo para orar. ¿Abrimos tiempo para orar? Que Dios nos ayude. Abrir la Biblia para escuchar su voz. Muchas veces nosotros decimos que yo no he escuchado la voz de Dios. Bueno, abra la palabra y ahí el Señor le va a hablar. Ahí Dios al tiro le va a hablar. No necesita una profecía para que alguien venga y le hable. No necesita eso. Porque aquí está la profeta mayor, que es la palabra del Señor, que es la que los habla en todo tiempo. Amén. Abrir obediencia donde antes había esa resistencia, mis hermanos. Abrir espacios para que Él gobierne nuestras decisiones. Amén. Y un gran ejemplo, mis hermanos, en la Biblia fue Cornelio, que está en Hechos 10, del 1 en adelante. Dice que Cornelio era un centurión romano, hombre con autoridad, dice la palabra, sobre 100 soldados, disciplinado, respetado, responsable. La Biblia lo dice y lo describe así en Hechos 10:2. Dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Quizás este hombre no era judío, pero miren lo que hacía. Era un hombre piadoso, era un hombre, ¿no es cierto?, temeroso de Dios. Amén. Y con toda su casa, además, no solamente él. Cornelio no era judío, como dije antes, no conocía toda la verdad, no entendía todo sobre Cristo, pero él oraba, él buscaba de Dios, él alababa a Dios, amén. Pero tomó decisiones correctas: buscar a Dios, orar, ser generoso, ser obediente, mis hermanos, preparar su casa para escuchar también la palabra de Dios, amén. Y esas decisiones, mis hermanos, abrieron una puerta espiritual sobre su hogar. ¿Usted quiere que se abra una puerta espiritual a su hogar? Amén. Porque más adelante, en el verso 44 de Hechos, no sé, te dice que mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo entró y llenó la casa completamente, llenó la casa de Cornelio, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, todo, ¿no es cierto?, comenzó porque Cornelio decidió abrir la puerta correcta, la puerta de buscar a Dios sinceramente y con todo su corazón. ¿Ven? Y a través de esa decisión, mis hermanos, Dios bendijo su casa y el Espíritu Santo fue derramado en su hogar, mis hermanos.
Amén. Y no solamente en su hogar, sino también a sus amigos, a sus vecinos, porque Él invitó a demás personas, ¿no es cierto? Porque sabía que iba a ir Pedro a su hogar. Que Dios les bendiga. El punto número 3, decisiones que se convierten en puertas para otros. Vamos nuevamente con la decisión de Josué, ¿se acuerdan? 24:15, de yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces las decisiones de un padre, o las decisiones de una madre, de un líder, o un creyente, ¿no es cierto?, fiel, nunca quedan, ¿no es cierto?, en ellos solo, mis hermanos. Siempre afecta a quienes Dios puso cerca, o a quienes Dios pone cerca de nosotros. Amén. Tus decisiones, mis hermanos, son puertas. Tu decisión de orar abre una puerta, ¿no es cierto?, de protección para tu hogar, de protección para tu familia. Tu decisión de obedecer abre una puerta de paz, y no solamente para ti, sino que para tu hogar, para tu familia. Tu decisión de rendirte a Cristo abre una puerta de salvación para ti y también para tu familia, también para mi familia. Tu decisión de perseverar abre una puerta de testimonio para otros, mis hermanos. Amén. Un gran ejemplo es la mujer samaritana de Juan 4, ¿no es cierto? Una mujer quizás marginada, una mujer rechazada, con una vida quizás rota. Pero cuando Jesús, ¿no es cierto?, la buscó, ella decidió creer. Amén. Y esa decisión, mis hermanos, la transformó. La devolvió, ¿no es cierto?, a la dignidad. La convirtió en testigo. Abrió también la puerta de salvación para toda una ciudad, mis hermanos. Porque cuando ella creyó, ¿no es cierto?, corrió a la ciudad y dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Ven? Esa puerta que abrió ella, ¿no es cierto?, fue de bendición para toda la ciudad. Que Dios nos bendiga. Una puerta de fe, que nosotros podamos abrir esa puerta de fe y confiar y creer, ¿no es cierto?, a pesar que muchas veces estamos por el suelo, estamos decaídos. Amén. Pero abramos esa puerta de fe, creamos a nuestro Señor Jesucristo. La puerta que ella abrió con su fe trajo salvación a muchos. Tú puedes traer también salvación a tu familia. Y no solamente a ellos, sino que a amigos, a vecinos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, mis hermanos. El punto número 4, decidir quién tiene la llave de nuestras puertas. Amén. Y en Apocalipsis 3, del 7 al 8, dice así. Apocalipsis 3, del 7 al 8. Dice el Señor a la iglesia de Filadelfia: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, mis hermanos, nadie, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Amén. Porque aunque tienes poca fuerza, le decía, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Jesús se representa aquí como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ese es nuestro Señor Jesucristo. La llave que representa la autoridad absoluta, ¿no es cierto?, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él declara que abre y nadie la cierra, mis hermanos. Y el que cierra y nadie la puede abrir. ¿Qué significa esto? Que no hay hombre, mis hermanos, no hay demonio, no hay sistema, no hay circunstancia o enemigo que pueda cerrar lo que Dios abre. Lo que Él abrió no lo puede cerrar nadie, mis hermanos. Pero también que Él cierra puertas, ¿no es cierto?, para guardarnos muchas veces, no para privarnos, sino para apartarnos, ¿no es cierto?, de lo que no nos conviene a nosotros. Así que aprendamos, mi hermano, a reconocer cuando Dios cierra una puerta es porque Él quiere salvarnos de algo, porque Él quiere algo más grande para nosotros. Él quiere bendecirnos, Él quiere levantarnos.
Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. Dios ve todo, mis hermanos. Nada se le escapa de sus manos. A Él nada. Es omnisciente. Él está en todo lugar, mis hermanos. Él lo ve todo. He puesto delante de ti, dice, una puerta abierta. O sea, una oportunidad espiritual, una oportunidad personal, una oportunidad también familiar, mis hermanos, que no debemos desaprovechar, porque Él tiene la puerta abierta para bendecirnos. Está ahí la bendición, pero muchas veces nosotros no la alcanzamos. No es que Él no la quiera dar, sino que nosotros no la alcanzamos. Porque nosotros somos los que cerramos las puertas cuando Dios las tiene abiertas, y nosotros ponemos una muralla ahí, ¿no es cierto?, entre la puerta de nuestro Señor Jesucristo y nosotros. Y no dejamos que esa bendición llegue a nuestras vidas. Dice, aunque tienes poca fuerza, no eran fuertes, amén, pero eran fieles. Que Dios nos ayude a ser fiel a Él, mis hermanos, y a tomar buenas decisiones. Aunque tengamos poca fuerza, aunque a veces nos sintamos débiles, porque la debilidad nuestro Señor Jesucristo nos hace fuertes, mis hermanos, y debemos seguir adelante, mis hermanos. Estamos en la gracia, aprovechemos esta hermosa gracia para poder seguir adelante. Nos caemos, sí, nos caemos, pero levantémonos, si nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, amén. Jesús honra a la iglesia de Filadelfia por dos cosas, mis hermanos: guardaron su palabra y obedecieron. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos guardar su palabra y también obedecerla. No negaron su nombre, fueron fieles en la prueba. Que podamos ser nosotros fieles en la prueba, amén, y no renegar de Dios. Porque muchas veces decimos: Señor, ¿por qué a mí me está pasando esto? En vez de decir: Señor, yo confío en ti, porque aquí en la prueba tú estás conmigo, me estás haciendo fuerte, me estás puliendo para que yo sea una mujer, un hombre mejor delante de tu presencia. Y por eso Jesús les abrió puertas que nadie, mis hermanos, podría cerrar. Amén. Entonces la aplicación, el punto 4, amén. Nadie puede cerrar lo que Dios abrió. Nadie puede detener el propósito de Dios. Pero nuestras decisiones, mis hermanos, determinan si avanzamos por esas puertas o no. Nuestro Señor Jesucristo tiene las puertas abiertas. Nosotros decidimos: avanzamos, nos estancamos, retrocedemos. ¿Qué haremos? Decida usted. Voy a decidir yo también. ¿Qué voy a hacer? ¿Sigo adelante? ¿Retrocedo? ¿Me estanco? ¿Me quedo ahí? ¿Me quedo? No, nuestro Señor Jesucristo quiere que avancemos, que sigamos adelante. Amén, que Dios nos bendiga. Pero nuestras decisiones determinan entonces, mis hermanos, si avanzamos por esas puertas o no. Y si Dios cierra una puerta, es porque esa puerta, ¿no es cierto?, quizás te habría destruido o me habría destruido. Él sabe por qué cierra puertas. Amén. Aprendamos del Señor. Aprendamos, conozcámosle cada día a través de su palabra, conozcamos su propósito, lo que Él quiere para nosotros día a día, mis hermanos. Y para concluir, cada día estamos frente, mis hermanos, a decisiones que son puertas espirituales. Amén. Las decisiones de hoy, mis hermanos, fortalecerán nuestra comunión o la debilitarán. Decidamos. Abrirán bendición o riesgo. Amén. ¿Edificarán nuestra casa o la destruirán? ¿Nos acercarán al propósito de Dios o nos alejarán? Debemos decidir. Y yo creo que debemos decidir hoy. No dejemos para mañana. El mañana no nos pertenece, mis hermanos. No sabemos del mañana. Debemos decidir hoy. Amén. Que nuestra oración, mis hermanos, sea día a día: Señor, abre solo las puertas que vienen de ti. Amén. Y cierra todas las puertas que me alejan de tu voluntad. Amén. Oremos al Señor de esa forma, mis hermanos. Quiero orar de esa forma al Señor. Pónganse de pie y acerquémonos cada día más al trono de su gracia, como decía nuestro pastor en la oración, y confiemos que esas puertas que Cristo tiene abiertas para nosotros, mis hermanos, son las mejores. No hay otras, mis hermanos. Estas puertas de bendición,
de salvación, de vida eterna, son las mejores, mis hermanos. Quizás vamos a sufrir, vamos a pasar dificultades, amén, pero un día no muy lejano vamos a gozarnos por una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Si entramos, ¿no es cierto?, por esas puertas con acción de gracia, amén, por sus atrios con alabanza, amén, si glorificamos al Señor, si le buscamos, si nos apartamos del mal y buscamos la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, para que sigamos avanzando, para que sigamos adelante. Amén, pensemos, meditemos en la palabra del Señor, mis hermanos. Hay muchas decisiones que debemos tomar. Amén, y esta es una decisión muy importante. ¿Por qué puertas vamos a entrar? ¿Por las puertas del enemigo, que no nos llevan a la salvación? ¿O por las puertas que nos tiene abiertas de par en par nuestro Señor Jesucristo y nos quiere bendecir, mis hermanos? Les animo a que decidamos y decidamos ya. Amén. Vamos a orar al Señor.